Padre amado, en esta noche estamos tan agradecidos porque nos permites abrir la Escritura y encontrar en ella palabra para nosotros. Háblanos, Señor, quema mis labios con el fuego de tu Espíritu y permite que mi palabra sea palabra de acuerdo a tu voluntad, que edifique, que exhorte, que anime, que conmueva, que llame, que convoque, que sea conforme a tu voluntad. También rogamos, oh Dios, que obres tu Espíritu Santo en el corazón de que los escuchan, para que sea tierra fértil, que dé mucho fruto. Es nuestra oración. En Jesús, el Hijo amado, oramos. Amén. Hoy, como ustedes pueden observar, haremos un pequeño cambio en nuestra serie de predicaciones y en lugar de continuar predicando el Evangelio de Juan, como lo hemos hecho desde hace ya muchas semanas, hoy vamos a un pequeño paréntesis para que compartamos Mateo 26, del 36 al 46. Lo hacemos esto porque algunos de ustedes estarán interesados en acompañar a Jesús en los acontecimientos propios de esta noche, de noche de jueves. El Evangelio de Mateo ubica esta noche con varios acontecimientos, desde la negación de Pedro, la conmemoración de la Pascua y la celebración del nuevo pacto con Jesús con sus discípulos, lo que hemos leído, que es la oración de Jesús en el Getsemaní, y va a rematar este jueves cuando llegue la compañía de soldados que envían de los guardas del templo para aprender a Jesús. Pero esta pequeña meditación de esta noche nos permite reflexionar sobre la razón por la cual debemos orar. El título del mensaje es ¿para qué orar? Quisiera iniciar compartiéndoles algo muy personal, un pequeño párrafo de la introducción a mi libro sobre el Padre Nuestro, que escribí hace algún tiempo y en su momento compartiré con muchos de ustedes, pero por ahora les comparto esta pequeña parte de la introducción del libro. Dice así: cuando era niño, mi mamá nos guiaba cada noche en nuestra oración antes de dormir. Orábamos el Padre Nuestro y al final algunos versos del Salmo 4, lo que se conoce como la oración vespertina. Esa es la razón por la cual, además de meditar en el Padre Nuestro, en este libro agregué la meditación sobre los últimos versos del Salmo. Esa oración, unida del Padre Nuestro con el Salmo 4, me ha acompañado toda mi vida. Y en los momentos más oscuros, cuando no encontraba palabras para orar, esa oración fue mi fiel compañera y fue un bálsamo para mi alma. ¿Qué hace Jesús cuando está angustiado y triste? Ora. ¿Cuál fue la acción que emprendió Jesús cuando está atravesando un momento crítico en su vida de dolor? Ora. Nadie puede imaginar su situación, por más que yo me esfuerzo por tratar de comprender lo que Jesús estaba viviendo, reconozco mis limitantes. Es algo que está mucho más allá del fuero de nuestra comprensión. Su angustia, su dolor y la razón de su angustia y de su dolor escapan a nuestra razón, a nuestra comprensión. Jesús lleva esta noche de jueves sobre sus espaldas una carga demasiado pesada para tratar de ser comprendida. No solo lo que podemos leer, los acontecimientos propios de la entrega, la traición, la manera como está siendo conducido al momento final cuando va a ser apresado, sino todo lo que significa en lo que se llama el gran drama de la redención, en la salvación del mundo, en el plan de Dios, en la misma misión que el Padre le encomendó al Hijo y que Jesús recibió
con absoluta decisión y con voluntad afirmativa. ¿Qué hacen los discípulos? Cuando Jesús está orando, duermen. Queridos hermanos, cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, nos vence el sueño. Cuando estamos cansados, fatigados de un día largo, caminatas, eventos, reuniones, muchísima carga emocional, el sueño nos vence. El cansancio, la depresión y la angustia son compañeras fieles del sueño. El cuerpo y el alma necesitan recuperarse. Si alguna falla tienen los discípulos en la noche de este jueves, no es su sueño, sino el hecho de que por estar durmiendo no están acompañando a su maestro en esta hora crucial. Pero no seamos tan duros con ellos. Su cuerpo no les dio para más. Llegaron al límite de su fuerza física, emocional y espiritual, y el sueño los ha vencido. Puedo identificarme con ellos, puedo sentir lo mismo que ellos tal vez sentían, porque me he sentido cansado, angustiado, afligido, después de un largo día, llevando en mi espalda también cargas pesadas emocionales. A veces, aunque quisiéramos mantenernos alerta, nuestro cuerpo nos pide descanso. Nos vence el sueño, no solamente el cansancio físico, sino el cansancio emocional, el cansancio intelectual, el cansancio espiritual. Tu cuerpo es limitado, como nuestro cuerpo también es un cuerpo limitado. ¿Qué hace Jesús? Ora. Jesús no solamente habla sobre la oración, sino nos muestra la oración, pero tiene también la gracia de instruirnos acerca de la oración. Nos da el ejemplo, ora, y nos instruye sobre la oración. Yo creo, amados hermanos y hermanas queridas, amigos que me acompañan en esta transmisión de nuestro culto de jueves por la noche, no hay cosa más hermosa que un ejemplo de una vida de oración. Cuando yo era adolescente, había en la iglesia donde yo crecí hermanos hermosos, diáconos, hombres íntegros, fuertes, vigorosos, que tenían también la humildad de doblar sus rodillas en el altar y orar. A mí me conmovía, a mí me entusiasmaba y me llamaba a también imitar su ejemplo, la oración. Jesús muestra, en tanto que él mismo, en el tiempo de su angustia más profunda, ora al Padre. ¿Por qué está orando Jesús? ¿Para qué está orando Jesús? Recuerden que hemos dicho y también replicado lo que hemos oído que otros enseñan, que las preguntas con Dios, más que tengan que ver con la causa o el por qué, generalmente son más acertadas cuando preguntamos ¿para qué? Por eso el título del mensaje de hoy no es ¿por qué orar?, sino ¿para qué orar? Y la respuesta la encontramos en el ejemplo de Jesús. Jesús se encuentra en una lucha de voluntades. Esto no es fácil de discernir ni de comprender, como Él, que ya ha dicho con toda claridad una y otra vez, nadie me quita mi vida, yo la pongo, yo la ofrezco. El mismo que ha dicho una y otra vez, mi deseo mayor es obedecer la voluntad de mi Padre. Ese es mi privilegio, ese es mi gusto, hacer la voluntad del que me envió. A eso he venido. Y Él sabe que lo amo porque obedezco sus mandamientos. Pero es el mismo Jesús el que esta noche busca el refugio de la oración porque hay una lucha en su interior, una lucha de voluntades. Esto no requiere una interpretación. Así lo dice Él con todas
las palabras claras, sin ninguna mezcla de confusión. Su oración al Padre es: Padre mío, aparta de mí esta copa. Yo no quiero. Aparta de mí esta copa. Mi voluntad es apartar de mí lo que implica la copa del sufrimiento. Pero también nos muestra la salida en esta hora crucial, cuando todo está en juego. La humanidad de Jesús es algo que a muchos asombra y confunde. Solemos escuchar exposiciones magistrales sobre la divinidad de Cristo. Juan mismo es un extraordinario evangelio para poder entender lo que significa que Jesús es Dios, el Verbo hecho carne, el Verbo encarnado. Pero no es fácil comprender que tomó forma humana, que se hizo hombre con todas nuestras limitaciones, y ahora le encontramos sufriendo una profunda angustia porque está luchando en su interior, una lucha de voluntades. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado en su recámara de oración, luchando entre su voluntad y la voluntad de Dios, queriendo eludir eso que nos duele, que nos hace sufrir, que nos confronta, que nos obliga a humillarnos y a reconocer nuestras fallas, pero luchamos y mantenemos la guardia en alto y queremos torcerle el brazo al Señor? Invocamos textos bíblicos, hacemos sacrificios, hacemos esfuerzos por lograr que el Señor diga sí a nuestra oración. Y el Padre, como a Jesús, nos escucha. Padre, yo no quiero esta copa, pero que no se haga mi voluntad. La lucha más fuerte que tú vas a enfrentar en tu vida espiritual, es la lucha de tu voluntad. Sí, vas a tener conflictos, porque las adversidades están a la vuelta de la esquina. Probablemente tendrás que enfrentar problemas con tu salud en algún momento de tu vida, tal vez dolores de tu familia, tal vez problemas con tu trabajo o con tu economía, no lo sé. Pero una cosa sí es verdad: la lucha más dura es la que se gesta en nuestro interior, con nuestra propia voluntad. Cuando decimos: Señor, esto sí está muy difícil. Aquí sí me la pusiste muy complicada. Si te es posible, ¿podría yo exentar esta materia? ¿Me permitirías pasarla con otra materia que ya pasé? Pero el Señor sabe que hay momentos cruciales en nuestra vida en los que no podemos eludir el tomar la copa que Jesús también tomó en esta noche de jueves. Hay que orar como lo hizo Jesús, reconociendo nuestra realidad. Cuidado con hacer del cristianismo una máscara, en donde todo parece ir muy bien, donde a todo le decimos amén. Como recuerdo un joven que siempre que lo saludaba yo y le decía: ¿cómo estás? En victoria, pastor. Yo sabía que estaba pasando las duras y las maduras, pero él se sentía en victoria. Y tal vez era una verdadera afirmación de fe. Lo creía, lo anhelaba, lo esperaba, pero no era su realidad. Jesús, esta noche de jueves, si su discípulo le pregunta, Pedro le pregunta: maestro, ¿cómo estás? Jesús no hubiera contestado: en victoria, Pedro. Hubiera contestado: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi sufrimiento es profundo, porque Jesús nos enseña, nos muestra que la oración es el campo de la realidad, en donde se está gestando nuestra verdadera lucha, donde hay resistencia y donde nos inclinamos a hacer aquello que evite nuestro sufrimiento,
que evite nuestro dolor. Quisiéramos ser el hombre de acero y la mujer de acero, pero no somos más que seres humanos. Y nuestra debilidad consiste en tratar de evitar el dolor y no beber el trago amargo. Somos fieles seguidores de la aspirina. Queremos tomar una pastilla para evitarnos el dolor, porque el dolor siempre es un elemento crítico en nuestra vida. Queremos evitar el trago amargo. Y esto es humano. Y en esto hay mucho de normalidad. No espere el Señor que andemos buscando piedras para tropezarnos, ni tampoco cómo herirnos para vivir toda la vida en sufrimiento. Pero hay momentos cruciales en donde el crecimiento o el decrecimiento está en juego, donde la obediencia o la desobediencia, la misión del Señor está en juego, la gran obra de la redención está en juego. Hay situaciones cruciales en la vida en las que debemos obedecer la voluntad del Padre. Y se requiere obediencia por una razón. La razón no nos da para entenderlo. Tampoco los datos de la experiencia nos alcanzan para entenderlo. Especialmente cuando las decisiones cruciales van más allá de nuestro propio interés personal, de nuestro bienestar personal. Y se tratan de decisiones que van a impactar a otros. Ya no hablamos de madres abnegadas que se sacrifican por sus hijos. Hoy hablamos de mujeres empoderadas que luchan por su propio bienestar. No hago un juicio negativo de esta actitud de empoderamiento femenino. Me refiero a que nuestra cultura ha visto cada vez con menos aprecio cuando alguien está dispuesto a enfrentar un dolor, una lucha, una abnegación por algo superior en la vida. Desde el núcleo más cercano hasta el horizonte más lejano de la misión de la Iglesia se ve afectado cuando tú y yo tomamos decisiones cruciales, en donde la lucha consiste en hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Padre. Los grandes cambios en la historia nacen en decisiones personales, en los que hubo algo mayor que detonó un gran cambio. La India no sería la India si Gandhi no hubiera tomado decisiones que no iban en dirección de su bienestar personal. La población afroamericana en los Estados Unidos no viviría como vive hoy si Martin Luther King no hubiera tomado decisiones como las que tomó en su vida. Y hay ejemplos, no hay mejor ejemplo que el de Jesús. El poder decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, implicó la posibilidad de que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos especular y sin duda llegar a alguna conclusión que si esa persona no hubiera estado decidido a sacrificar algo para sí, no hubiera impactado de tal manera la realidad. Pero los discípulos no están luchando entre su voluntad y la del Padre. Jesús sí. Los discípulos están luchando por no quedarse dormidos. ¿No es verdad que en muchos momentos lo más humano, lo más intrascendente, como tener mucho sueño, puede ser un gran obstáculo para cosas mayores? La lucha de Jesús es en su fuero interior, su voluntad o la del Padre. La de Pedro y Juan es no quedarse dormidos. No están con su maestro en la hora en que Jesús los necesita. Claro,
Tú y yo podríamos decir la verdad, a mí Dios no me necesita, yo soy más que un cero en la izquierda en la obra de Dios. Pero Jesús te contradice claramente. Él necesitó a Pedro, él necesitó a Santiago y él necesitaba a Juan. La falla de los 3 discípulos no debe movernos a juzgarlos de manera lapidaria. El sueño los venció, pero su falla dio pie a una hermosa enseñanza que seguramente nunca olvidarían. Jesús les dijo, velen y oren para que no caigan en la tentación. ¿Qué hizo Jesús? Oró. ¿Qué recomendó Jesús? Velar y orar, para no caer en la tentación. El maestro nos dijo, el espíritu, tu espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana es débil, es frágil, se cansa, se agota, necesita dormir. Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, le dijo a la iglesia, oren sin cesar. Jesús también le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. En ambos casos son expresiones imperativas. Se trata de una orden, una exhortación, en el caso de Pablo, a la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué orar? La razón es que sin oración ferviente, sistemática y eficaz, somos presa fácil de la tentación. Es urgente orar y orar sin cesar. Si te derrotas en la oración, estás derrotado en la tentación. Si te derrotas en la oración, estás derrotado en la tentación. No te preguntes por qué caíste en la tentación, porque la razón está un pasito antes, que se llama oración. Jesús oró en Getsemaní y lo hizo en los momentos más profundos de su angustia. Su vida fue día tras día incomprensión, cansancio, sacrificio, desgaste, dolor. Por ello, debemos orar, siempre orar y orar de manera eficaz. Padre, yo no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración eficaz es la oración que emula la oración de Jesús. Él necesitaba orar porque su corazón necesitaba la fuerza de la oración. ¿Para qué orar? Para recobrar la fuerza de la oración que tenemos en Dios. Como el angustiado corazón de Jesús, ávido de oración, nuestro corazón ha de estar ávido de oración. Los discípulos fueron testigos del poder de Jesús. Calmó la tempestad. Del poder de Jesús. Sanó a los enfermos. Del poder de Jesús. Liberó espiritualmente a los oprimidos por el diablo. El poder de Jesús. Vieron ante sus ojos la gloria de Dios en la transfiguración. Pero ahora en Getsemaní, cargado de angustia, él necesita orar. Y tú necesitas orar. El sentir de Jesús es el reflejo del mismo sentir del salmista. El Salmo 42, verso 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Jesús les pide algo a sus discípulos. No suena muy complicado. Acompáñenme a orar. Permanezcan cerca de mí, velando mientras ora y se postra ante su Padre celestial. Jesús, plenamente humano,
muestra la plenitud de su humanidad en el huerto de oración. Su vocación no puede eludir el dolor de su sobajamiento, de su desprecio, de la cruz y el vituperio del nombre de su Padre. Aún más, su vocación no puede eludir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una oración que surge de la angustia de su humildad y de su obediencia como hijo. La humildad de Jesús lo llevó a la oración. La angustia de Jesús lo llevó a la oración. Su cansancio, el cansancio de los discípulos, los metió en un profundo sueño. ¿Cómo reaccionas? ¿Oras o te quedas dormido? ¿Está la iglesia hoy dormida o está orando? ¿Está Missio Dei orando o está dormida? ¿Estás orando por la voluntad de Dios o por tu propia voluntad? ¿Estás queriendo eludir cualquier costo del ministerio o estás dispuesto a tomar la copa de Jesús? A veces, hermanos queridos, con muy poquita agua nos ahogamos. Necesitamos orar para no caer en la tentación de la autocomplacencia, de la autogratificación, de la comodidad. La oración eficaz es oración incesante. Jesús lo hizo en 3 ocasiones. Su oración fue la misma una y otra vez. 3 veces le dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Recordemos la parábola del juez y la viuda que consiguió lo que quería por su insistencia. La oración eficaz es oración persistente, permanente e incesante, hasta que entendemos que Dios dijo no. Y entonces decimos: que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que orar, porque Dios bendice en la oración. Y escuchemos lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración, en todo lo que necesitamos y en las ansiedades de la vida, es el remedio de Dios que Jesús nos mostró en el huerto del Getsemaní. Solo así la paz de Dios sobrepuja nuestros corazones. Permíteme terminar esta noche recordándote algo. Ponlo en tu corazón. Quien cae derrotado en su vida de oración, no sujetando su voluntad a la voluntad del Padre, caerá derrotado en la tentación. Los discípulos cayeron vencidos por sus ojos cargados de sueño y no pudieron ver en la debilidad de Jesús la fuerza de Dios. Pensaban que no era una buena estrategia entregar la vida, pero el Señor manifestaba así su poder. Si Jesús no va a la cruz, tú y yo estaríamos hoy viviendo bajo condenación. Su obediencia fue nuestra salvación. La estrategia de Dios, mis hermanos, que es la oración en Jesús, no falla. Aunque estemos viviendo angustia y sufrimiento, aunque parezca incomprensible e irracional y no podamos comprenderlo. No hay atajo. En la vida del Espíritu, en las victorias de Dios, hay que orar para no caer en tentación. Nuestra oración es que el Señor bendiga su palabra en cada uno de sus corazones en esta noche. Les invito a que concluyamos hoy con un momento de oración juntos. Reconocemos, Señor, que perdemos la batalla cuando no sujetamos a ti nuestra voluntad. Cuando queremos salirnos con la nuestra
cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando decimos en mi vida, mis chicharrones truenan. Aquí yo hago mi voluntad porque es mi vida. Y esa es la puerta de entrada a los fracasos más estrepitosos que no solamente te dañan a ti, sino a quienes viven contigo y a quienes Dios ha puesto bajo tu cuidado. Hoy, el mensaje de la palabra es sencillo. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Orar sin cesar. Velar y orar para que no caigan en tentación. En Jesús oramos en esta noche. Amén. Mañana viernes les invito a que me acompañen en el culto que tendremos de manera especial en razón del viernes de Pasión. Nuestro culto, como hace muchos años, lo celebramos a la 1 de la tarde. Así que a la 1 de la tarde tendremos nuestra transmisión por Facebook también, como esta noche. Les invito a que podamos compartir este culto, como hoy tendremos también música especial. Agradecemos con todo cariño a quienes son parte de este esfuerzo, algunos sin ser parte de esa comunidad de fe, con generosidad, con amor, se preparan, dan tiempo en su vida para acompañarnos en la celebración. Como muchas veces lo hace domingo a domingo, Karina, le agradecemos mucho su esfuerzo y su tiempo, y cuando lo acompaña a Miqueas, pues las cosas quedan todavía mejor. Así que nos da mucho gusto que podamos también cantar con los niños. Es un motivo para mí de una gran alegría. Y hoy podemos también cantar con Aurelí Guerra. También muchas gracias porque preciosa voz podríamos escuchar y escuchar y escuchar sin cansarnos, porque el Señor le ha dado ese don precioso de adoración. Así que muchas gracias los que ayudan con la transmisión, con el diseño, con la publicidad, todo lo que implica una reunión como la de hoy. Que el Señor sea glorificado. Hasta la próxima reunión. Un abrazo para cada uno de ustedes.